Saludos psiconautas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mindsurf. Ya llevábamos algunos meses en realidad desde nuestro último programa y bueno, estamos retomando estas entrevistas. Como saben, estoy tratando últimamente de empujar el tema de psicodélicos más que desde perspectivas científicas o académicas y estamos entrando a diferentes paradigmas, diferentes disciplinas que de una u otra forma considero tienen algo que decir con respecto a la manera en la que el fenómeno de la experiencia psicodélica es entendida. Y bueno, en nuestro último programa habíamos hablado de ocultismo y cómo se relacionaba con los estados alterados. En este programa estaremos hablando sobre parapsicología, particularmente sobre lo que se conoce como experiencias extraordinarias, que involucra toda una serie de fenómenos para los cuales el paradigma actual sencillamente no puede explicar desde sus lógicas y desde sus axiomas, etcétera. Entonces estaremos hablando sobre la conciencia particularmente. Eh, como estaremos comentando durante el programa, existe mucho una tendencia a analizar diferentes aspectos de la experiencia psicodélica, ¿no? Aspectos terapéuticos, aspectos antropológicos, pero a veces pareciera que perdemos de vista que en el fondo de lo que todo esto nos está hablando es esencialmente sobre la conciencia y la capacidad que ésta tiene para transformarse, como el nombre de este espacio lo indica, ¿no? La conciencia pasa por esta serie de transformaciones y como muchas veces ya hemos hablado o he comentado en charlas y como creo también llegaremos en esta conversación, la transformación muchas veces no solo se limita a la conciencia, sino que puede llegar a haber incluso una transformación de la realidad. Y ahí es donde las implicaciones de todas estas prácticas parecen tomar un peso cada vez mayor. Así que bueno, el día de hoy vamos a estar enfocándonos desde la parapsicología en el análisis de estas experiencias extraordinarias, en el análisis de la conciencia y de las diferentes teorías, dígase teorías más vanguardistas que consideren, por ejemplo, la cualidad no local de la conciencia, ¿no? Lo cual permite entender a la conciencia como algo que va y viene por el espacio y por el tiempo, pero también estaremos hablando, por supuesto, de las teorías más mainstream, que básicamente eh, no toman a la conciencia como algo más que un simple producto de la actividad eléctrica cerebral, ¿no? También estaremos profundizando en dos fenómenos súper interesantes, que creo que también ustedes pueden estar de acuerdo, ¿no? Que vendría a ser eh, las sincronicidades, ¿no? Como un fenómeno particularmente recurrente durante las experiencias psicodélicas o post-experiencias psicodélicas. Y otro fenómeno que también sería el tema de la simulación. Lo tocaremos en menor profundidad, pero también será abordado y tratado de insertar dentro de este modelo panorámico que la parapsicología nos pueda proporcionar. Y nuestro invitado será Ramsés de León, quien colabora en el CISC, en el Centro de Investigación de la Sintergia y la Conciencia, y con quienes Mindsurf ya tuvimos oportunidad de organizar un evento hace, ¿qué será?, 6 meses, las jornadas de exploración del nuevo paradigma, que fueron pues un éxito, ¿no?, rotundo. Así que bueno, son algunos de los temas que se estarán abordando y procuraremos estar haciendo los programas con mayor frecuencia. Así que bueno, esperamos que lo disfruten mucho. Gracias. Ramsés, muchas gracias por acompañarnos. No, un gusto, Ibra. Muchas gracias por la invitación. Chidísimo. Oye, ya para entrar de lleno y aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, la conciencia, ¿no? ¿Estarías tú de acuerdo con el comentario que acabo de hacer sobre, en el fondo, la experiencia psicodélica está refiriéndonos al enigma de la conciencia? ¿Cómo somos capaces de percibir sensaciones, abstracciones, ideas y significados a partir de lo que aparentemente es solo una interacción química, ¿no? Y te hago esta pregunta porque
creo que es importante definir a la conciencia, hablar de cuáles son los modelos o las teorías que tratan de informarnos sobre lo que es la conciencia para a partir de eso ver si esos modelos son en realidad viables o hay explicaciones alternativas que quizá basadas en experiencias como por ejemplo la experiencia psicodélica puede cambiar nuestra forma de entender a la conciencia. Sí, de acuerdo contigo, bro. Y quizá antes de ir a fondo a algunas de las otras teorías de la conciencia que quizá algunos miembros del público, de la audiencia, podrían haber escuchado, pero otros tantos creo que no, podríamos abrir desde un paradigma o parteaguas que seguramente algunos de los escuchas han hablado o escuchado previamente de esta perspectiva de Terence McKenna, por ejemplo, de cómo no estoy seguro cuál es el término o el tecnicismo correcto, del mono que consume hongos y a partir de ahí logra un desarrollo amplio de la conciencia. Tiene un nombre, ¿no? Es el mono Sí, 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 de, la teoría del de mono Stone doblado. Ape, de Stone Ape, algo así. Stone Ape Theory. Exactamente. Ujú. Y podemos empezar a partir de ahí en algunos aspectos. Eh, Creo que en el sentido de que la experiencia psicodélica abra directamente la conciencia, estaría completamente de acuerdo contigo. Cabe mencionar que muchos de los comentarios aquí planteados, falta sustento teórico o científico para poder establecerlos, pero en este conversatorio podríamos plantear que al momento de consumir psicoactivos o sustancias psicodélicas, eh, podrían estar no solo abriendo el umbral o llegando a estados de expansión de la conciencia, usualmente llamados estados alterados de conciencia. En el CISC nos gusta llamarlos más bien expandidos, creemos que tiene una connotación más adecuada. eh, y permitir una entrada de información quizá menos sesgada que la que actualmente tenemos. Si consideramos que el aparato procesador de la información que tenemos, llamémosle cerebro, conciencia, etcétera, no vayamos ahí todavía, pero tenemos un procesamiento, un método de procesar esta información. Parece que sería congruente para la supervivencia del ser humano a lo largo de la evolución, que no toda la información que está disponible, a la cual tenemos acceso, estuviera siendo procesada de manera consciente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si vamos a los estados expandidos de conciencia, los estados psicodélicos, donde hay una mayor sincronicidad, hay una mayor facilidad, conexión con el ambiente, o al menos es la percepción eh, también parece que hay muchos estímulos que entran de una manera muy distinta a nuestro aparato de procesamiento sensorial, ¿no? Temas que pueden ser incluso experiencias religiosas, experiencias de unicidad, y si te pones a pensarlo, tener toda esa información todo el tiempo limita la posibilidad de que veas a un tigre que te ataca. ¿Estarás de acuerdo? A final de cuentas, si pudiéramos acceder a toda la información que probablemente tenemos acceso de manera consciente todo el día, sería riesgoso para nuestra supervivencia, sería riesgoso para nuestra evolución. Parece factible pensar que parte de este mismo procesamiento de la información se ha ido sesgando para dar la mayor cantidad de utilidad a la supervivencia humana, ¿no? Sesgando de cierta manera la entrada o el flujo de datos que podemos obtener de la conciencia, sesgando la percepción que tenemos de la realidad. Y parecería ser que en algunas sustancias, en algunos estados expandidos de conciencia, algunos de los fenómenos que estudia la parapsicología, parecen reflejar un aumento, un acceso adicional a esta información que parece ser, yo personalmente sí creo, que tenemos acceso todos y de manera continua. El problema es que estamos entrenados, estamos evolucionados para no acceder a esta información de manera continua por el mismo riesgo que generaría. Bajo este punto vale la pena plantear que yo creo que los fenómenos expandidos de la conciencia no son facultades que desarrollamos por tener un intelecto eh, adelantado, por ser la especie número uno del planeta, sino justamente de manera inversa. Probablemente son facultades que teníamos más desarrolladas previamente y que con la necesidad de utilitarismo, de otro tipo de procesamientos, de otro tipo de información, de otro tipo de sentidos, eh, hemos perdido en general la conciencia o la capacidad de acceder a ellos. No es que
hayamos evolucionado hacia ese tipo de facultades, sino que probablemente ya estaban previamente. Eran métodos adicionales de manejo de información, eh, pero por utilidad las hemos ido perdiendo. Y los psicodélicos, estados meditativos, experiencias extraordinarias de las que ya platicaremos, permiten acceder a este flujo de la información que está ahí siempre disponible, pero que hemos perdido acceso a ella. Nuevamente creo que esa parte se relaciona mucho con el Stone Ape, justamente esta revelación de la conciencia, este acceso masivo a esta cantidad de información y empezar justamente a cambiar de solo la evolución o de solo la existencia, eh, permíteme la redundancia, la existencia ya solo existencial, solo vivir, solo existir, en intentar generar utilidades, intentar tener innovaciones, en intentar tener creaciones propias del ser humano. Fascinante, ya digo, no hemos ni entrado a la primera pregunta y ahorita así surgieron un montón de cuestiones. Primero, totalmente de acuerdo en tu idea de la necesidad de que el estado ordinario de conciencia suprima estímulos innecesarios, ¿no? Que pueden afectar. De hecho, esto fue postulado por primera vez por Aldous Huxley, la idea de la Las puertas de la conciencia. percepción. En las puertas de la percepción desarrolla la idea de la conciencia como una válvula, ¿no? Una válvula reductora. Entonces, básicamente la conciencia ordinaria reduce, de acuerdo a Huxley, los estímulos del mundo exterior para darnos una visión más sólida y lo menos psicodélica posible para que en efecto en su momento no te matara un animal o en nuestra época no nos atropelle un carro cruzando la calle. Entonces, tiene todo el sentido. Y bueno, me surgen algunas preguntas quizá más técnicas, ¿no? Pero pienso mejor guardármelas para el desarrollo de la charla. ¿Y Ok, por qué no entramos ya habiendo problematizado esto, que creo que es fundamental? eh, no, creo que queda de manifiesto esta correlación, ¿no? Entre la experiencia psicodélica y la conciencia. Entonces podemos entrar en la conciencia y por qué la conciencia, quizá como algunos investigadores sugieren, es el enigma más intrigante para la ciencia. de acuerdo. Quizá yéndonos a la parte de teorías de la conciencia propuestas por algunos parapsicólogos, y quizás si me permites, déjame establecer una definición clara para la audiencia. Eh, en el transcurso de la charla, cuando nos referimos, o cuando al menos yo me refiero a parapsicología, me refiero a la ciencia que se enfoca en estudiar que tiene tres objetos de estudios definidos. La percepción extrasensorial, es decir, el procesamiento y recepción anómalo de la información, la psicoquinesia, es decir, la alteración de la materia de la realidad a través de la intención consciente, y la hipótesis de la supervivencia de la conciencia, la muerte física, es decir, aquellos fenómenos que nos hablan de una posible supervivencia de la conciencia a la muerte física. Este, digo, es muy largo, pero autoexplicativo, ¿no? Ahora, directamente sobre esta ciencia, sobre parapsicología, hay varios autores que postulan diversos tipos de teorías respecto a la conciencia, ¿no? Me gustaría empezar, creo que la más cercana a esta parte huxleana, de la conciencia, es la teoría que se llama First Sight o primera visión, primera vista, de James Carpenter, que establece una premisa completamente similar. Eh, la percepción extrasensorial y la psicoquinesia, esta parte de recepción y esta parte de alteración, están todo el tiempo embebidos en nuestra vida cotidiana. No es algo que suceda ajeno a ello, sino que está presente todo el tiempo, todo el tiempo. Lo que pasa es que entre más nos enfocamos a prestarle atención a ese flujo de información, esa entrada de información, podemos hacerla consciente, pero es un flujo continuo de manera inconsciente. Podemos retomar desde la parte, o quizá podemos enlazarlo a la perspectiva de Jung del inconsciente colectivo, y yo sé que muchos podrían argumentar que el inconsciente de colectivo que planteaba Jung no era necesariamente una conciencia colectiva entre todos, pero hay una propuesta que él planteó que visualmente me parece muy adecuada, que expandía sobre este iceberg de la conciencia que tenía Freud, que era consciente o subconsciente, del ego al yo al superyo. Este, y Jung decía que no, que la inconsciencia no eran icebergs, sino islas. Es decir, islas que por arriba parecían independientes, pero por abajo estaban todas conectadas. Eh, Partiendo sobre esta misma iconografía,
que todos estamos conectados a través del inconsciente, es parte de lo que propone esta teoría de Foresight, donde justamente hay una comunicación continua entre todos nosotros de manera inconsciente, hay una comunicación telepática entre todos nosotros, aunque sea de manera inconsciente, que se puede ser consciente, pero siempre está ahí. Es muy distinto eso a otro tipo de teorías que establecen que este tipo de fenómenos suceden gracias a la evolución, por ejemplo, donde los animales, por ejemplo, no pueden tener percepción sensorial, donde las plantas no tienen ningún tipo de alteración o relación con el resto de la realidad, ¿no? Solo son los humanos, por su alto desarrollo cognitivo o cerebral. Esta teoría no, esta teoría lo plantea desde qué es lo más fundamental que tenemos y simplemente hemos perdido el acceso a ello. Algo que podría, por ejemplo, ejemplificar eh, cómo otras entidades que aunque no tengan, por ejemplo, cerebro o sistema nervioso, pueden interactuar con la realidad, es obviamente la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, donde cualquier entidad está aportando para, de cierta manera, hacia la definición de su realidad. Cada interacción que genera eh, algún tipo de entidad, llamémosle planta, animales, humanos, tienen este campo neuronal, al menos Jacobo empieza hablando desde los campos neuronales del ser humano, empieza a replicar algún tipo de campos similares en otro tipo de entidades como plantas, animales, etcétera, eventualmente definiendo básicamente que todo es consciente, entonces todo tiene cierta afectación directamente sobre la realidad, que es esta latiz alterada y manipulada por los campos neuronales de todas las entidades involucradas, esto generando el hipercampo, que es lo que conocemos básicamente como realidad, pero básicamente son todas las entidades están conectadas, están alterando la realidad de cierta manera, y si logras detectar el flujo informacional en esta alteración y recepción de la información que viene de la realidad o del hipercampo, es el reflejo de muchos de este tipo de fenómenos. Em, Otra teoría que, por ejemplo, que me gustaría tocar rápidamente, que siempre me agrada para generar un poco de controversia, es el aspecto en que la parapsicología nuevamente estudia estos tres tipos de fenómenos que ya mencioné: percepción extrasensorial, psicoquinesia y la hipótesis de supervivencia, pero no todos los parapsicólogos y no todos los experimentos asumen que existen cada uno de estos fenómenos. Hay una teoría que se llama Decision Augmented Theory, teoría de la decisión aumentada, que propone Ed May y Sonali Marwaha. Ed May fue justamente fue el último director del proyecto Stargate de la CIA, de espías psíquicos, que seguramente muchos de toda ciencia podrán conocer, y si no, les recomiendo un poco leer más al respecto. Es un excelente análisis y es el experimento mejor fondeado que se ha generado en parapsicología. Pero esta teoría establece, por ejemplo, que no existe la psicoquinesia, que no existe la manipulación de la mente sobre la realidad, y que y la telepatía no la tocan, pero la dejan a un lado. Establecen que principalmente lo que tenemos es precognición, es decir, podemos acceder a la información que esté en el futuro. Y es una teoría muy sustentada en la parte física, no voy a entrar a detalles porque son cálculos matemáticos fuertes, pero lo que plantea es esta situación de que no podemos conocer más que el futuro, no podemos alterar la realidad, por ejemplo. ¿Y qué pasa en este tipo de sincronicidades, que llegaremos en un momento, este tipo de eh, congruencias o coincidencias significativas, eh, o justamente incluso alteraciones de la realidad, como podrían ser movimientos psicoquinéticos, parte de los eventos poltergeist? Quizá hablemos en un momento donde se puede mover vasos, vajillas, incluso una cama. No son manipulaciones del sujeto o de alguna entidad sobre el objeto, sino simplemente anomalías naturales de la física a través de la entropía. Por la misma tendencia entrópica, suceden anomalías en la realidad, y lo único que pasa es que las detectamos y asumimos que son nuestras. Por poner un ejemplo un poco más claro, eh, sin entrar muy a profundidad a la parte de la física cuántica, voy a decir, una vez cada 1 trillón de veces que tú pongas un hielo en tu café, el hielo se va a hacer más frío y el café se va a calentar más. 1 trillón de veces vemos que eso no sucede, que usualmente el café se enfría y el hielo se calienta, ¿no? Hasta que llegan a un estatus de homogeneidad. Pero una vez cada un porcentaje muy bajo, por la misma interacción entre partículas, el hielo se va a enfriar más y el café se va a calentar más. Suceden anomalías entrópicas en la realidad en todo momento. Es parte de la física, eso lo establece la física. Lo que argumenta esta teoría es justamente, sin salirnos de la parte física o de la parte, podríamos llamar materialista, es posible que va a salir de vez en cuando un vaso volando de tu estante.
por la misma entropía de la naturaleza, es normal. No hay una interacción entre el sujeto y la realidad. Es solo un Simplemente, bug, digamos, es un exact- bug que hay en la realidad, es una cuestión probabilística, es varianza, ¿no? Está rotando y si te toca, te toca, ¿no? exactamente. ¿Y qué pasa? Hay Ahora, gente que perdón, puede... nada más aquí un paréntesis, Ramsés. Adelante, bro. Esta es la hipótesis desarrollada a partir del dinero que pone la CIA, ¿cierto? No necesariamente, solo me refiero que uno de los Pero es en la directores que del se proyecto. apoya en los experimentos. O sea, lo que trato de llegar a esto es como, no es curioso que donde vemos como un interés de un uso militar, etcétera, etcétera, sea casualmente como la más conservadora de las que has mencionado, ¿no? Porque realmente no pone al sujeto en la capacidad de que por voluntad propia transforme la realidad o produzca estos fenómenos, sino más bien están por ahí al azar, no te dicen no existen, pero tampoco te dicen, hey, sí, Tú los eh, provocas, ¿no? tú los Justamente. provocas, ¿no? No, son puras coincidencias, no hay sincronicidades, hay puras coincidencias. Y lo que sí existe es una capacidad, sí, justamente, de ver más allá en esta parte de visión remota y ver en el futuro, justamente por la misma interacción de partículas, como viajan, bla, bla, más rápido, que pueden detectar estas anomalías en el futuro y atribuírselas, como que, ah, claro, fui yo el que provocó esta manipulación. Y no es cierto, lo único que pasa es que inconscientemente visualizaste este cambio entrópico, este cambio de la realidad, y asumiste o lo asumiste como tuyo, ¿no? Y sí, concuerdo contigo, Ibra. Creo que es curioso que uno de estos investigadores esté proponiendo esta teoría más conservadora. También creo que esa es parte de su profesión como físico. Yo tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero sí, concuerdo contigo que es interesante que sea una posición tan conservadora de las teorías que hemos platicado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, algo que creo, otro campo que no es un campo científico, pero que en cierta forma, a mi manera de ver, totalmente contrarresta este tipo de visión, es como, ¿qué es lo que ocurre cuando el cambio de entropía, que es lo que al final puede llevar a que algo se manifieste o no fenomenológicamente allá afuera en la realidad? ¿Qué es lo que ocurre cuando ese cambio de entropía es producido, digamos, a voluntad de la persona, usando técnicas que históricamente han estado asociadas con esto? Por ejemplo, los rituales de las invocaciones. Rituales de invocaciones donde los individuos, de acuerdo a sistemas mágicos y ocultistas y tal, son capaces de generar egregores, manifestaciones semicorpóreas, ¿no? Hechas de componente psíquico de la persona. Entonces, toda esta cuestión de que te encontraste azarosamente con el fenómeno, pero resulta que tú previamente hiciste todo un ejercicio que puede o no tener fundamentos científicos, pero lo hiciste y casualmente eso te lleva a la manifestación de algo, creo que ahí es donde queda de manifiesto que en ciertos casos la transformación o la alteración de la realidad sí puede estar mediada por instrucciones específicas que la persona mande. Y aquí yo estoy hablando de set y setting, por ejemplo, ¿no? En una experiencia psicodélica, ¿no? Sí. La profundidad que tiene el set y lo poco Sí, o sea, cuando se habla de set, se habla de una parte psicológica muy, muy superficial. Y mi punto con todo esto es que el set realmente podría, bajo estas teorías, como Greenberg, etcétera, las cualidades del set son fundamentales para lo que se manifiesta en la realidad. Creo que, por ejemplo, retomando rápidamente a Sonal y a May, digo, a Marwaha y May, lo que argumentarían sería justamente esta misma búsqueda de la, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es el tecnicismo al respecto de esto? Premoniciones autocumplidas, algo así sería la traducción al español. Como Básicamente, sesgo de confirmación. de cierta manera, no, Ujú. no particularmente el sesgo de confirmación, pero sí, sí tiene mucha relación. En este sentido, estoy buscando 11 once, por ejemplo, porque considero que el 11-11 es un número mágico, una hora mágica, etcétera, y estás siempre buscando de manera inconsciente a ver en qué momento van a ser las 11-11 y volteas a ver, ah, mira, claro que estoy sincronizado porque siempre volteo a ver las 11-11. Bueno,
También podrías argumentar que si lo estás busque y busque y busque, eventualmente lo vas a encontrar. Estas profecías Pero lo autocumplidas, se llaman profecías encuentras, eso es lo autocumplidas. interesante. No, sí, pero nuevamente, esto refiriendo a la parte de Medio Marguaja, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay mucha investigación para sustentar, por ejemplo, la validez de la psicoquinesia, por ejemplo. Y hablando de egregores, como tú lo planteabas, vale la pena igual mencionar ahí el caso del experimento Philip, que es un experimento que se realizó en Canadá eh, por un grupo que lo que se plantearon realizar es ver más allá si podían invocar, evocar, una entidad, una entidad desencarnada, por ejemplo, o alguna otra, eh, replicar el ser and setting, por ejemplo, de las seances mediumnísticas, de las sesiones mediumnísticas de la época victoriana, e intentando invocar a Philip. Y Philip era una creación de ellos. Ellos escribieron quién era Philip, lo escribieron, según recuerdo, como un ex militar que murió en una guerra, creo que en una guerra civil, no me acuerdo, no me citen muy bien en eso, pero era un militar, tenía tal historia, tenía tal parentesco con tales personas. Describieron directamente las variables o la historia y psicología de este personaje. ¿Qué pasó? Empiezan a tener estas sesiones donde se concentran, empiezan a preguntarle a Philip si está ahí, si lo encuentran, que empiece a responder, empiezan a ver sonidos, empiezan a ver raps, la mayoría de las cuestiones o de la mayoría de los fenómenos que suceden en las seances. Eh, y uno de los métodos más sencillos de comunicación es básicamente, toca una vez para sí, toca dos veces para no, y básicamente le empezaron a hacer a Philip preguntas, ¿no? Sobre si él era Philip, si efectivamente estaba o había estado casado con tal persona, si había peleado en tal batalla, y Philip contestaba sí o no, bastante congruente con lo que ellos habían descrito. Curiosamente, cuando a Philip le preguntaban algo más, no contestaba a menos de que alguna de las personas involucradas tuviera ese conocimiento. Si no, Philip se quedaba callado. Y es un caso muy interesante de donde no se plantea directamente encontrar una entidad desencarnada. Ellos crearon a Philip, pero Philip contestaba, como si justamente fuera la manifestación colectiva de la intención de todos ellos. Un golem, un egregor, muchas culturas le llaman de diferentes maneras, ¿no? Pero básicamente una manifestación colectiva. Y eso sopesarlo con el hecho de que sean puras coincidencias de que esté sonando la puerta o las paredes a cada rato, desafía mucho la idea de que simplemente son coincidencias entrópicas, porque vamos, la probabilidad de que fenómenos anómalos suceda bajo esa teoría es muy, muy, muy baja. Suceden, pero es muy, muy baja. Que sucedan toques durante una hora de manera anomalística no tendría mucho sentido. Pero bueno, es una de las teorías. Claro, incluso alguna vez leí una teoría que argumentaba que durante los experimentos que hizo el doctor Rick Strassman con DMT, ¿saben? Estos experimentos donde inyectó a más de 60 personas con dosis intravenosas de DMT y vieron reptiles y naves espaciales y abducciones, etcétera, etcétera. Alguien decía que precisamente los reportes empezaron a mostrar este imaginario de reptiles como siendo científicos que están abriendo a las personas y analizándolas y tal, que esas visiones estaban producidas en realidad por el setting, es decir, porque todo esto se llevó a cabo dentro de un hospital con personas que estaban vestidas de blanco, con personas que estaban tratando de analizar y tomando los datos y tal, y que todo esto llevó a una confusión de pensar que el DMT te llevaba con estos seres, ¿no? Y que en realidad era más bien la manifestación de lo que estaba generado por el setting del grupo de investigadores, ¿no? Y ¿De en acuerdo? teoría, esta percepción habría alimentado el imaginario colectivo, de forma que cuando más gente empezó a usar el DMT, todos estaban ya informados por las experiencias descritas en el libro de Strassman, ¿no? Entonces, es un poco esta línea, ¿no? De el propio investigador, al investigar, está generando cosas. Tiene todo ¿Por qué hay experimentos que no pueden ser repetidos y que pareciera que solo con este investigador, pareciera que no cometió, no hay un error metodológico como tal, pero es muy extraño que solo a él le salían este tipo de experimentos y no a estos otros? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, creo que aquí estamos dando un poco como, por un lado, esto que tú estás mencionando, Ramses, por otro lado está el famoso efecto observador de la física cuántica, donde de por sí cualquier elemento que esté observando la realidad está influyendo probabilísticamente en la colisión de la función de onda, el colapso de la función de onda, ¿no?
Sí, bajo Entonces, la interpretación de Copenhague, la cabe interpretación, mencionar que el objeto observador como esta parte de la conciencia sí establece, y a mi gusto es la correcta. Creo que hay varias investigaciones que lo han incluso comprobado, como los experimentos de Dean Radin sobre el fortalecimiento del enlazamiento cuántico, del entanglement. Pero sí vale la pena mencionar que esta parte observadora de la física cuántica solo es una de las es múltiples una interpretaciones, ¿no? interpretación. Totalmente, totalmente, sí. Eh, pero bueno, entonces nos fuimos a lo más alto, ¿no? De la conciencia básicamente tiene esta, entre muchas otras cosas, lo que estamos entendiendo de las teorías que nos has compartido es, hay un elemento de no localidad, ¿no? Hay un elemento de no localidad. También a las personas que están viendo esto, les invito a ver la entrevista que le hicimos hace un par de años a Anthony Pick, un investigador inglés también bastante conocido en todo el circuito de la parapsicología, podremos decir también. Sí. Y él hablaba del caso de unos gusanos, me parece que el nombre de esos gusanos era planaria o algo así. Eh, Estos gusanos tienen la cualidad de que básicamente les han quitado el cerebro y el animal sigue vivo. No recuerdo todos los detalles del caso, pero se descubrieron que les cortaban la cabeza y el animal, y el animal seguía vivo, lo cual es un ejemplo muy reducido, pero de una idea importante que vendría a ser esta cuestión de que a nivel mainstream, lo que se entiende por conciencia está inevitablemente unido al cerebro, ¿no? O Es una sea, propiedad emergente del cerebro y se acabó. una propiedad Si no hay emergente, cerebro, no hay conciencia. exactamente, exactamente. Y casos como estos gusanos que nos platicaba Anthony Pick vendrían a ser una de esas rara avis, ¿no? De la naturaleza, en donde al parecer hay algo que hace que la conciencia quizá no en todos los organismos esté limitada al cerebro. Y aquí las teorías que tú mencionaste, Greenberg, todos estos otros estudios, trabajos de estudiosos de parapsicología, básicamente están postulando la idea de que la conciencia, en el caso de Greenberg, está vinculada a otros elementos, a la estructura del hipercampo, a la latiz, ¿no? Para otros investigadores hablan de un campo cuántico, hablan de un registro acásico, de un campo punto cero, tienen diferentes, ¿no? Terminologías para esto. Nada más quería poner como esa dialéctica, ¿no? A la luz, ¿no? El choque entre estas teorías que fundamentalmente hablan de la conciencia como algo no local versus estas otras teorías donde la conciencia, como tú dijiste, es tan solo una propiedad emergente o un epifenómeno de la actividad cerebral, ¿no? Sí, Eh, y ahí hay un punto interesante, digo, esta perspectiva materialista, reduccionista, que es sobre la cual hemos construido durante muchos siglos, que funciona muy bien, digo, gracias a la ciencia con ese enfoque del empiricismo y eventualmente donde ha terminado cayendo en el materialismo reduccionista, es muy útil, es muy funcional, ha funcionado excelentemente bien para varias predicciones. Sin embargo, si hay ciertos fenómenos de ciencia de frontera, muchos temas que son bastante mainstream dentro como la física cuántica, sí parecen hablar de que no es tan sencillo como que la conciencia es una propiedad emergente del cerebro, como que la realidad esté 100% definida. Nuevamente, sin querernos meter a más detalles, ¿no? Todo el tema de la energía oscura, de la materia oscura, que simplemente no sabemos qué diablos es, pero es lo que ponemos ahí de Nada más, placeholder en las ecuaciones, en lo que vemos qué diantres es esa cosa, ¿no? Que podría ser información, que podría ser algún tipo de propiedad derivada de la conciencia, de la información, etcétera, pero mi punto es, estamos muy nuevos. O sea, somos una sociedad demasiado egocentrista eh, y ególatra, en el sentido de asumir, ah, claro, ya tenemos la información. Hace 500 años estábamos en el oscurantismo, o sea, no, eh, claro. estamos muy en pañales todavía para realmente tener una idea de qué es el universo, de hasta dónde llega, más bien. Pero, Es la soberbia del paradigma científico materialista, ¿no? Del cientificismo materialista. Sí, y creo que a todo donde quiero llevar esto, o sea, esta reflexión es un poco la idea de si le damos credibilidad a estas teorías y estos modelos que proponen a la conciencia como algo no local, de pronto entonces tenemos que abrirnos, deberíamos abrirnos a
todos estos fenómenos estudiados por la parapsicología. ¿Por qué? Porque creo que ese es el común denominador entre que porque una persona podría tener precognición. Cuando entiendes que la conciencia es un elemento no local, por lo tanto no está limitado ni por espacio ni por tiempo, precognición te mueves en el tiempo, ¿no? Sí, resuelve parte del problema. Y si es, no, probablemente no puedes tener precognición al 100%, probablemente estás quizá obteniendo la información de del futuro de la línea temporal que es más probable que suceda dentro de tu realidad con la información disponible al momento de hacer la medición, quizá. Este, pero justamente empieza a dejar de sonar tan descabellado todo este tipo de facultades, todo este tipo de experiencias que reporta la gente, que son extraordinarias. Y quizá podemos empezar a movernos un poco por allá. Si me permites, quiero hablar un poco sobre, o mencionar rápidamente, creo que es siempre un buen tema, las experiencias cercanas a la muerte. Claro, Cabe mencionar que hay muchos fenómenos que empiezan siendo estudiados por sociedades de investigación parapsicológica psíquica, que no se les da la credibilidad que, bueno, el las referencias que deberían. Por ejemplo, la electroencefalografía es gracias a una experiencia telepática que tuvo el creador, eh, Bender, creo que se apellida, con una experiencia telepática que tuvo con su hermana, asumió que justamente venían o que puede detectar la telepatía si desarrollaba un aparato y desarrolló el electroencefalograma. Experiencias como la hipnosis, como las experiencias de disociación, las encuentras en el Journal de la Society for Psychical Research en Inglaterra, donde era ciencia de frontera. La gente no consideraba las disociaciones como un fenómeno real, era tan ajeno, tan irreal como la percepción extrasensorial, como la precognición. Y sin embargo, son temas aceptados en la psicología y en la neurología actual, igual que la hipnosis dentro de las mismas técnicas de la psicología. Es ciencia de frontera, pero nuevamente, no es como que no lleguen al imaginario colectivo, no. ah, es o sea, sí importante. llegan al imaginario, pero llegan, o sea, esta es mi crítica a todo lo que veo como a nivel cultural sobre parapsicología. Siempre llega con el mensaje em, de que es ciencia ficción, básicamente. O sea, Básicamente. ese es el riesgo de que la gente dice, no, pero es que está muy bien que todo esto salga en medios y en más películas. Y es que el tema de que salga en más películas genera también la impresión de que es un tema que solo ocurre en películas, ¿no? Sí, solo Entonces, ocurre en la imaginación de la persona y no en la realidad. Completamente de acuerdo. la gente de a pie depende del lugar donde estés, obviamente, ¿no? Pero a nivel occidental es como todos estos temas, es pseudociencia. Ese sigue siendo lamentablemente el estigma que pesa, ¿no? Incluso dentro de la propia comunidad psicodélica, mezclar de pronto un tema de psicodelia y de pronto un tema de parapsicología, yo lo he escuchado, ¿no? Así como de, no, 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 ¿sabes? Nada que tenga que ver con parapsicología y todas estas cosas, lo cual habla de estigmas Muy, muy, muy muy intensos. arraigados. ¿En qué momento dirías tú que se empieza a producir, si hablábamos de que estabas comentando hace un momento de que había una aceptación de esta ciencia de frontera, ¿en qué momento crees que se empieza la parapsicología a estigmatizar o a volverse, sí, objeto de falta de credibilidad supuesta de parte de la ciencia oficial? Mira, de entrada, justamente la dificultad del estudio del fenómeno, porque hace un rato tú, por ejemplo, mencionabas el efecto experimentador. Es bien complicado, pasa en todas las ciencias de humanidades, sacar al investigador del entorno, sacar un antropólogo de lo que está estudiando, no lo puede estudiar. Un antropólogo no puede hacer antropología correcta sin considerar al antropólogo dentro de la ecuación, ¿no? Dentro de las variables. Si consideras que la parapsicología o los fenómenos de la conciencia no tienen limitaciones por el tiempo, hacia atrás o hacia adelante, no tienen limitación sobre el espacio, Ujú. ¿cómo quitas al experimentador del medio? No, no puedes. O sea, No, no solo está, exacto. no solo está arraigado como el psicólogo que está ahí enfrente, pero Es que el puede manejar individuo. ciertas técnicas, no, Ujú. sigue igual de arraigado que el antropólogo, que a final de cuentas tiene que Claro, hacer ciertas preguntas. El parapsicólogo, por más que todo lo intente automatizar, tiene conciencia, conoce, o va a conocer en un futuro, los resultados. Y si realmente existe la conciencia, o tiene una no localidad, ¿cómo es que el científico no va a afectar su propio experimento? ¿Cómo no va a claro. afectar sus propios resultados? ¿Y eso es fraude? Pues no, porque es medio incontrolable.
pero también no tenemos una técnica de momento correcta de, sí, si el investigador respira 3 veces y cierra los ojos 4, ya no va a afectar el experimento y ya es una variable controlada. No, no lo puedes controlar, ¿no? Claro, Creo no, no, no va por qué. es uno de los riesgos como más complicados, ¿no? Pero como más ¿Tú bien, tú crees que esto haya pasado con Jacobo? Porque por un lado sus experimentos no han logrado ser reproducidos con totalidad y uno podría decir, bueno, es que Jacobo era una persona muy particular, no era propiamente un científico, era una persona también en la vía mística, ¿no? Un experto meditador con conocimiento profundo de Cábala. sí, completamente. Entonces él se movía en otros sistemas. Completamente, y es la dificultad de la replicación, digo, igual para más, y es un tema en boga en parapsicología actualmente, digo, este año se presentó en la convención de la Sociedad de Exploración Científica y la Asociación de Parapsicología la parte final de la investigación sobre el efecto experimentador que lideraron Marilyn Shields y Arnold Mm. Delorme, si gustan investigar más al respecto del efecto experimentador en parapsicología, pero básicamente resultados mixtos, ¿no? Pero también hay un fenómeno muy conocido en parapsicología que se llama el efecto sheep-goat, oveja cabra, y básicamente es esta tendencia, o lo podemos reflejar con una moneda. Si avientas una moneda 100 veces, por probabilidad va a caer 50 en cara y 50 en cruz, ¿cierto? Mm. Eh, si una persona intenta hacer psicoquinesia, intenta manipular la realidad para que salgan más caras que cruces, usualmente llega a sacar 4 o 5 más caras que cruces. Saca un 55% caras, que es lo que quería, y 45% cruz. Pero ¿qué pasa con la gente que es escéptica, que no cree en el fenómeno? Cuando son partícipes en ese tipo de investigaciones, no es que saquen 50-50. Si les piden que saques cara, sacan 55 cruces y 45 caras. Cuando tú sumas el efecto, resulta que los escépticos, muchos materialistas reduccionistas, por ejemplo, sí están afectando la realidad, sí están manipulando para que suceda más de manera significativamente, de manera estadísticamente significativa, sí hacen que suceda más el fenómeno, pero para el lado contrario. Es Claro. decir, no es que no estén teniendo psicoquinesia, no es que al no creer no lo estén provocando. Más bien, lo están provocando, Creer pero para el es otro una lado. tendencia negativa, claro, Exactamente. claro, claro. Eh, No creer es también una creencia. Exactamente, y eso es parte de la situación. Si la creencia, si el creer, la fe, la intención, podemos manejarlo de Sí, diferentes sí, 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 sí. conceptos, afecta el fenómeno, estas personas escépticas van a afectar el fenómeno de una manera negativa, de tal manera que va a ser menos probable que ellos lo experimenten de Claro. manera consciente, pero no es que no lo estén afectando. En los experimentos vemos bien claro esta dinámica entre ovejas y cabras. Es muy claro, sí afectan, solo jalan para el otro lado. Y esto es lo que estudió Schlitz, la Y de doctora. Lorma, parte de, justamente Ah, de cómo los investigadores en parapsicología algunos podrían tener mejores resultados, ajá. comparándolo con qué tanto creían o no en el fenómeno que estudiaban. Fascinante, fascinante, porque esto realmente, si lo extrapolas fuera de la parapsicología y lo llevas a la medicina, ¿sabes? O sea, lo que encontraría sería impactante, Y ¿no? por eso, y también por eso, la gente que conoce este tipo de investigación de fenómenos no se quiere meter ahí, lo vuelve muy complicado. Ahora resulta que Totalmente. no puedo hacer medicina porque yo estoy sanando a Porque mis mis creencias pacientes. afectan la realidad. Sí, 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 exacto. Entonces, si te Claro, metes en muchos problemas éticos, de ingeniería, o claro, sea, temas bien complicados que dices, claro. ¿sabes qué? La neta mejor no existe y no lo analicemos porque es muy complicado. Yo creo que eso es muy cobarde de muchos científicos. Más allá de aquellos Totalmente. que creen y simplemente deciden no ver. Hay aquellos que no quieren ver por otras razones, bueno, pero aquellos que no quieren ver simplemente porque está complicado, es mucha cobardía. La ciencia tiene que evolucionar y va a ser mucho más complejo, pero bueno, sí hemos encontrado unas cuantas formas, pequeñas, pero algunas cuantas de cómo darle la vuelta a este tipo de situaciones. Es que aquí estamos hablando de trabajo interior, o sea, de que el científico se encuentra con una cuestión de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Estar reafirmando mis creencias o quiero descubrir cosas? Y dada la corrupción, no solo de la ciencia, sino de básicamente la sociedad contemporánea, en donde el financiamiento corresponde a intereses que te obligan a investigar sobre ciertas cosas y no las que los científicos en realidad, en el fondo, les gustaría interesar, pues eso obviamente te pone ante un dilema ético en el que la persona que investiga el fenómeno realmente tiene que empezar a um, considerarse a sí misma y ya no nada más, ni siquiera desde su papel como científico, sino desde su papel como persona, ¿no? Sí. Fascinante y tenía otro punto que se me estaba yendo, pero bueno,
Si me Creo que ya nos permites, has... si me permites Ajá. regresar rápidamente a la parte, por ejemplo, de experiencias psicodélicas. Hay, Ujú, y regresando a la parte de cómo este tipo de fenómenos o estudios o ciencias se vuelven mainstream, eh, podemos retomar la parte rápidamente de las experiencias cercanas a la muerte, como claro. experiencias extraordinarias. Y hay personas que durante alguna sobredosis, por ejemplo, sí han logrado tener este tipo de experiencias. Hay personas que tienen destellos o algunos elementos de este tipo de experiencias, aunque no tengan una experiencia realmente cercana a la muerte, porque experiencia cercana a la muerte la definimos con que tengan o muerte cerebral o paro cardíaco o falta de respiración, tienen que cumplir algunos de estos criterios para considerarse formalmente una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Sin embargo, independientemente de la cultura, de la edad, del género, sexo, etcétera, este, hay una concordancia muy particular en la fenomenología de este tipo de experiencias, donde hay cierta oscuridad o están dentro de un vacío, hay cierta luz o hay una luz al final del túnel, son recibidas por sea un mentor, un maestro, un guía espiritual, una figura religiosa, algún familiar conocido, que las guía, les muestra parte de lo que hay más allá, les muestra Ujú. familiares, les muestra escenas bellas. Hay experiencias cercanas a la muerte con tendencias infernales, son como el 6-7%, pero la mayoría son más bien paradisíacas. Y finalmente les terminan ofreciendo que regresen o se queden, o les dicen todavía no es tu tiempo, regresa. ¿Por qué diantres, independientemente de la religión, de la edad, del contexto cultural, de la capacidad socioeconómica, se repiten estas fases que estudió Grayson, hizo esta escala de experiencias cercanas a la muerte? ¿Cómo es que suceden tanto? Puedes argumentar que es una alucinación por falta de oxigenación y son registros informáticos porque te vaya actividad cerebral. Sí, puedes argumentar algunas de esas cosas, pero ¿por qué fenomenológicamente se parecen tanto? ¿Por qué no varían? ¿Por qué no algunos ven, no sé, agua? No sé, quizá algún tema de reencarnación del flujo amniótico, que regresas al agua, y luego te sacan de regreso. No, ¿por qué la oscuridad y la luz? ¿Por qué la figura, mentora? ¿Por qué los pasajes paradisíacos? ¿Por qué siempre el mismo contexto? Y es aquí donde justamente las Incluso este experiencias... otro fenómeno, Ramses, del Panoramic Life Review, ¿no? O sea, Ujú. regresar sobre los momentos de tu vida que te afectaron, o sea, eso es como también una fija transculturalmente, ¿no? Sí, ¿y qué pasa? Empiezas a, so- a- es- empieza a ser documentado tan congruentemente en tantos aspectos que las experiencias cercanas a la muerte, si bien eran un fenómeno estudiado principalmente en la parapsicología, ya son bastante mainstream. ¿Por qué? Mm. Porque, y les argumentan de diferentes maneras. Bueno, o sea, si hay experiencias cercanas a la muerte, no tiene nada que ver con la conciencia, sigue siendo solo el cerebro y la conciencia emergente del cerebro, no hay nada más allá, pero sí se presentan en cada una de las situaciones y entonces quizá tengan Con raíces estas biológicas. características y Sí, sí, sí. pero... Y hay muchos argumentos y teorías al respecto, pero han estado saliendo tantas teorías y discusiones al respecto en el mainstream porque ya se volvió un fenómeno mainstream, porque ya se volvió algo tan relevante o tan notorio que es difícil taparlo, o sea, no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? Claro, Entonces, claro. si tarda fenómeno por fenómeno ir uno por uno llegando al conocimiento y estudio y aceptación de este tipo de fenómenos, tendrá que pasar el tiempo que tenga que pasar, ¿no? Pero así creo yo es un poco cómo se van desarrollando este tipo de conocimientos y cómo empiezan a volver mainstream, ¿no? Ujú. Entonces, ajá, sigamos con porque son finalmente las implicaciones de todo esto, el tema de la supervivencia, ¿no? Entonces, básicamente, entre lo que ocurre en una experiencia cercana de muerte, partiendo de la idea de que la conciencia es no local, am, incluso el otro día escuchaba a un científico, no tengo su nombre fresco, pero el tipo dijo una frase que me gustó mucho, decía, tenemos más evidencia de que hay algo después de la muerte que la evidencia que te indica que no hay, que finalmente hay un cese absoluto de actividades. Y creo que esto es como vital. Eh, Tú sabes, por ejemplo, esta pregunta me viene a la mente, si hay, por ejemplo, durante la experiencia psicodélica se sabe que hay una desactivación de lo que se le ha llamado la red neuronal por defecto. ¿Tú sabes si durante experiencias cercanas de muerte hay alguna parte específica que se haya detectado en el cerebro que esté funcionando, como que quizá ahí sugiriera que es una base de la conciencia, digamos? Em, Dos comentarios al respecto, mi querido Ura. Uno, hace
fue en este año. No me pidan directamente la cita, no me acuerdo. Si lo googlean, seguramente lo consiguen. Pero básicamente hubo una persona que le estaban haciendo una resonancia magnética al momento de que entró en paro cardíaco y pudieron evaluar la actividad Wow, cerebral durante el proceso de muerte cerebral y reencarnación. Bueno, wow. reanimación. Ajá, ajá. Este, no, de cuando lo leí no visualicé que puntualizaran hacia algún área específica del cerebro, pero sí pudo ofrecer ciertos datos, digo, funcionales al momento de estar, ocurriendo la experiencia, ¿no? Entonces por ahí puede haber un poco más de análisis si alguien quiere revisarlo. Directamente sobre aquello que, eh, donde podría almacenarse o conectarse la conciencia, yo me inclinaría más por el núcleo caudado. Digo, está mucho esta parte de la glándula pineal, porque la estableció Descartes como la cuna del alma, etcétera, porque se parece mucho al ojito de los egipcios, etcétera. En cualquier caso, hace poco se hicieron muchas investigaciones al respecto de la parte en el cerebro que justamente se modificó mucho en estos militares que participaron en el proyecto Stargate, por ejemplo, pero principalmente aquellos que habían tenido tanto visión remota como experiencias de abducciones y vieron una manipulación muy particular en el núcleo caudado. Eh, de ahí se han hecho un par de investigaciones, con mediums y una que incluso hizo nuestro compañero Alejandro Álvarez de UPIDE, de las bases genéticas que ayudan a desarrollar esa parte del cerebro, que es una zona muy antigua del cerebro, es algo que podría estar por ahí. Nuevamente, es lo más cercano que yo puedo decir de dónde se genera en el cerebro esta conexión, pero faltan muchos estudios al respecto, es medio complicado. Sí, sí, sí. Y justo me pareció increíble que hubiera un caso de una persona que tuvo una experiencia de muerte estando en una... Porque a eso iba la dificultad, ¿no? De si en algún momento alguien te Sí, no, pone un... y es complicado porque no puedes hacer eso de manera ética. Ah, vamos a conectarte, te matamos e intentamos reanimarte. Claro, a ver qué Sí. pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces, la conciencia puede no estar limitada al cerebro, la conciencia puede ser capaz de moverse sin limitaciones de espacio, sin limitaciones de tiempo. La conciencia podría entonces también sobrevivir a lo que culturalmente y biológicamente lo llamamos muerte, ¿no? Ya hay Ahora, investigación al respecto, déjame compartir un par de detalles. Por ejemplo, eh, el Instituto Wimbridge en Arizona se dedica mucho a temas de mediunidad, donde pueden investigar temas sobre supervivencia a la muerte física. Ian Stevenson hizo una recolección de casos de reencarnación muy fuerte. ujú, Eh, un caso que traía, por ejemplo, para compartir para el foro es de Purinima Kanayake, que fue una niña de Sri Lanka que argumentaba ser la reencarnación de un vendedor de incienso. Y ella, al momento de estarles explicando a su familia, les enseñó cómo se hacía este incienso, les comentó dónde la habían atropellado, así como diferentes elementos de su vida pasada, creo que el nombre de su madre previa, de su esposa previa. eh, y hay muchos casos de individuos, de infantes, que tienen este tipo de recordatorios de vidas pasadas, que tienen información que, pues sería difícil que ellos pudieran obtener, ¿no? Porque suceden a veces incluso en estados o países distintos a los que están en esta vida, ¿no? Ahora, eh, cabe mencionar ahí también una hipótesis adicional. Como mencionamos hace un momento, en esta teoría de edición aumentada, donde la psicogenesia podría explicarse solo con precognición, y aunque yo no creo en esa hipótesis, realmente el problema es que no la puedes descartar, no puedes probar que es inválida. Puedes argumentar mucho respecto de experimentos, pero no puedes probar que es real. Eh, Pasa lo mismo de este lado. Hay una hipótesis que se llama superpsi, psi o psi, es el nombre que se le da a todo este tipo de fenómenos. Todos los fenómenos psicoquinéticos, de percepción extrasensorial, etcétera, se les llama fenómenos psi. Y esta idea del super psi es justamente esta perspectiva de que, bueno, si las conciencias están conectadas o hay una, llamémosle registro akáshico, una huella en el hipercampo que nos hable de la información que ha estado ahí previamente, si puedes acceder localmente o no localmente hacia el pasado, quizá no nos hablan directamente casos de reencarnación, quizás simplemente son niños que se conectan al hipercampo, descargan la información de personas previas y simplemente las verbalizan. O justamente puede que haya una entidad desencarnada que se acerque, que tengan propiedades ellos mediunísticas, simplemente se las indiquen y ellos asuman que eran sus vidas pasadas.
Digo, ahí podríamos argumentar que justamente sigue estando esta evidencia sobre la supervivencia de la muerte física, pero Claro, esta claro. parte del super psy podría ser que no, simplemente accedeste al registro informático de lo que sucede y descargaste la información. No es evidencia de reencarnación, no es evidencia de supervivencia de la muerte, simplemente es evidencia de que De que existe un hay... campo de información que Exacto, y alguien... que puedes descargar información, pero no necesariamente que hay continuidad. Y Súper, realmente también es la cuestión, no puedes comprobar ninguna de las dos. súper interesante. Sí, de hecho me moví un momento porque fui por este libro de Stanislav Grof, Mm, Cuando ocurre lo imposible, donde dedica al menos dos capítulos con varios relatos en cada uno de ellos. Uno precisamente titulado Reencarnación y Archivo Acásico y otro donde explora para psicología, otro donde se va con sincronicidades, etcétera, etcétera. Y habían varias historias. Aquí el común denominador es que el 90% de estas historias están mediadas por psicodélicos, otras por métodos endógenos, digamos, como podría ser la respiración holotrópica. Pero justamente recordé una historia, ¿no? Donde una persona recuerda su muerte en un asedio, en una batalla militar en la Edad Media, y le da a Groff todas las pistas y después Groff viaja y es toda una odisea para que pueda confirmar datos, pero al final termina confirmando los datos gracias a un anillo que él encuentra o al dibujo de un anillo que coincidía con la descripción exacta del anillo que había hecho la persona en una de estas terapias hipnosis regresivas con psicodélicos que hacía Groff eh, hace muchas décadas, ¿no? Entonces, justamente se comprueba, volvemos a lo mismo, se comprueba que la persona sabe algo que ocurrió porque hay un sí, contraste con... sabe algo que no debería saber, o que no tiene medios convencionales por los cuales haber sabido eso. Totalmente, totalmente, totalmente. Y las implicaciones de eso ya solitas tendrían que ser suficientes para causar una revolución científica a nivel paradigma, ¿no? Porque sería entonces darle la razón a Jung, darle la razón a gente que hoy en día está fuera del mainstream por proponer cosas así, como por ejemplo Rupert Sheldrake, ¿no? Y bueno, toda la gente que también tú ya estuviste mencionando. Ahora, eh, ok, ya tenemos una panorámica bastante clara sobre la supervivencia de la conciencia y sobre todas estas cualidades que puede tener la conciencia. Ahora, algo que para mí es como el clímax de la cuestión es cuando la conciencia ya no solo percibe información, sino cuando la conciencia es capaz de, potencialmente capaz, porque no podemos probarlo todavía, al menos científicamente, de producir significado afuera, es decir, algunos lo podríamos llamar generar fenomenología, proyectar fenomenología, otros como Jung lo podrían llamar sincronicidades, ¿no? Yo sé que has estudiado incluso el tema de sincronicidades a profundidad, Ramsés. No sé cuál es tu visión sobre las sincronicidades. ¿Las sincronicidades se producen? ¿Las sincronicidades es solamente algo que ocurre afuera y no hay una causalidad necesaria en el hecho de que la persona sea quien genere la casualidad? ¿Es un sesgo cognitivo? ¿Cómo abordarías este tema de sincronicidades? Quiero abordarlo de dos perspectivas, amigo, compartiendo nuevamente sobre el proyecto de conciencia global, y sobre directamente las experiencias sincronísticas que se reportan tanto en estas experiencias, en estados expandidos de la conciencia inducidos por psicodélicos. Hablando del proyecto de conciencia global, es un proyecto que nace eh, o impulsado por Roger Nelson a partir del Instituto PER, ahí en Princeton, hace muchos años, donde básicamente tienes lanzadores de monedas, generadores de números aleatorios de origen cuántico, usualmente ocupan túnel eje cuántico, pero básicamente son lanzadores de monedas de aleatoriedad verdadera. Y sacan 50% ceros, 50% unos, 50% caras, 50% cruces. Reparten estos generadores por diferentes países del mundo, lo cual permite una red medida de probabilidad. ¿Y qué pasa? A veces sube, a veces baja, pero usualmente pero se queda en promedio en esa zona. ¿Qué pasa? En eventos muy críticos, por ejemplo, se conoció mucho este proyecto debido a
a la caída de las Torres Gemelas, donde se vio que justamente este promedio de este arreglo de dispositivos conectados en diferentes partes del mundo, que simplemente son lanzadores de monedas, había una alteración probabilística significativa, es decir, algo que parece desafiar la normalidad estadística, o la parte normal que uno esperaría, digamos que empiezan a salir más caras cuando se caen las Torres Gemelas. Empiezan a salir más unos que ceros cuando se caen las Torres Gemelas. Hay una desviación de la probabilidad, hay una disrupción de la entropía. Ujú. En eventos, por ejemplo, como en Burning Man, se ha comprobado, eso lo analizó el Instituto IONS, el Instituto de Ciencias Noéticas. En Burning Man, justamente durante la quema del hombre, durante la quema del templo, hay una alteración de esta distribución probabilística. eh, Se sale de lo esperado normalmente cuando suceden estos eventos tan relevantes para las personas en ese lugar. Ahora, por ejemplo, con la muerte de la reina, se nota, o hubo un análisis interesante que realizó Brian Williams, que lo pueden nuevamente ahí buscar en Facebook, también en el proyecto de Conciencia Global, justamente de cómo cuando muere la reina no hay tanta alteración en la realidad, pero cuando dan a conocer la muerte de la reina, se dispara. Salen más unos que ceros. Y nuevamente, que salgan más unos o más ceros no tiene importancia. El punto es que hay una disrupción de la probabilidad. Pasa algo como si realmente las personas podemos afectar estos generadores de rumos aleatorios, si podemos generar que salgan más caras que cruces, pareciera como si la atención de todos estuviera alterando esta red o lo que sea que está midiendo esta red de distribución probabilística. Parece que la conciencia nota cuando hay un evento significativo, cuando todos ponen atención hacia un lado en particular y disrumpen esta probabilidad normal y generan más unos que ceros. ¿Qué importa que sacan más unos y ceros? No importa tanto como el hecho de que la conciencia colectiva se sincroniza para atender un evento y esto se ve reflejado en dispositivos electrónicos, en la distribución Ujú. probabilística natural. Hablando esto directamente de sincronía, creo que ahí hay una situación o una evidencia de cómo las conciencias están conectadas. Y ahora me gustaría ponerlo en un caso un poco más físico, real, ¿no? Muchas de las personas o de los reportes sobre experiencias psicodélicas, por ejemplo, eh, reflejan estos casos donde, bueno, es que yo estaba yendo a la cocina por algo, ya iba de regreso con unas papas, y regresas y tus amigos te comentan, justamente estaba pensando que quería esas papas, ¿no? Qué buena onda que te las trajiste, ¿no? Eh, Empiezan a haber momentos que parecen muy sutiles, muy banales, si quieres, como unas papas, pero donde Ujú. parece que en este tipo de experiencias es como si te Lo que menos fusionaras. importa era si hablaba de las papas o de un martillo o es el mismo dilema del cero o el uno, ¿no? Y estás y justamente refleja como una pequeña conexión, una gran conexión entre el círculo de personas que está en ese mismo estado de conciencia, en ese mismo mood, en esa misma línea. eh, Esta sincronía que permite justamente, o que pareciera evidenciar que intercambias información con tus compañeros aún sin verbalizarlo. Y puedes argumentar, bueno, claramente si ya pasó un rato todos iban a tener hambre, es probable que pensaras en papas. Pero hay unas situaciones más sutiles. Yo estoy casi seguro que muchos de la audiencia podrán encontrar en sus experiencias previas algo que no pudieron identificar, que no pudieron, eh, que parecía un poco más irreal, algo más no local de lo habitual, algo que podría parecer más que una simple coincidencia, algo que podría ser una sincronicidad. Y sucede mucho en estos estados expandidos de conciencia. Se ha inducido por psicodélicos, temas un poco más endógenos como respiración holotrópica, eventos de experiencias cercanas a la muerte o de muerte directamente, donde hay personas, donde hay apariciones de muerte, donde se les aparecen, por ejemplo, a los hijos, una persona que acaba de morir y se enteran hasta horas después, pero corresponde la hora. Mm, Ah, Hay eventos que justamente parecen indicar que hay una conexión un poco más profunda que ujú. simplemente el conocernos, la psicología, la lectura del lenguaje corporal. Parece haber que hay algo mucho más subyacente a todo esto. Totalmente. Y totalmente de acuerdo o sea, de ahí mi fascinación con el tema. O sea, realmente con los psicodélicos estas cosas pasan y, por ejemplo, o sea, pueden llegar a pasar en repetidas ocasiones durante un lapso de tiempo, de forma que el hecho de suponer que quizá la primer sincronicidad pudo haber sido sesgo de confirmación o percepción selectiva, como se le llame a esto, ajá, a este bias que decimos que existe. Más allá de eso, vuelve a ocurrir media hora después.
y vuelve a ocurrir media hora después. Y yo tengo varias experiencias que ya he compartido así como en fragmentos de diferentes programas, ¿no? Donde la sincronicidad gira en torno a un elemento y una vez que tú descubres qué elemento o qué palabra o qué concepto es de donde se están desprendiendo las sincronicidades, todo empieza a tener una lógica. Y la siguiente vez que ocurra te va a ser más fácil reconocer y de pronto te das cuenta, durante los viajes hay ciertas palabras, ciertos elementos que se empiezan a poner en juego, ya sea por una conversación, por lo que sea, y después empiezan a pasar sincronicidades que pueden parecer absurdas, ridículas, como las papas, ¿no? Eh, pero que de alguna forma eso no es lo importante es que, vamos, la realidad se está desdoblando de acuerdo a lo que aparentemente podría ser una instrucción que está saliendo de la persona y entrando al código que compone la estructura de la realidad y de alguna forma ya todas estas otras cualidades que no hemos hablado, pero que si no sería infinito, pero como por ejemplo toda la cuestión de la holografía, ¿no? Que básicamente nos podría sugerir un posible modelo por el cual esa información codificada en la estructura de la realidad se termina viendo reflejada a nivel macro en nuestro entorno, ¿no? Entonces Completamente de acuerdo. ujú, es fascinante. Eh, Hay un último, otro punto, si me permites rápidamente, ¿verdad? Eh, Creo que si también argumentamos, y nuevamente regresamos al inicio de la plática, si efectivamente al momento de entrar en un estado alterado de conciencia, un estado expandido de conciencia, sea por medios habituales, sintéticos, enteógenos, etcétera, permite un mayor acceso a la información, como planteamos del inicio, que probablemente tenemos el acceso todo el tiempo, pero sesgamos ese canal, cerramos esas puertas, limitamos ese flujo de información para tener más capacidad de supervivencia para que no nos mate un tigre. En este caso, por lo menos para poder atender 8 horas de trabajo continuo en lugar de maravillarnos con la belleza que hay alrededor. Si le bajamos 5 puntos al volumen de belleza para que no nos atonte, para que no nos, si no para que nos nos dé, distraiga. para que no nos distraiga, efectivamente. Si le bajamos 5 volúmenes a la belleza, si le bajamos 5 volúmenes al significado, para poder funcionar mejor. Pero con los estados expandidos de conciencia nos permite abrir esto más. Hay evidencia o justamente es lo que se refleja en mucho de este tipo de experiencias de por qué en estados expandidos de conciencia suceden más este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque hay una mayor, le abres la llave, permites que el flujo de recepción y de emisión de información sea más, eh, más plausible. Tienes una mayor afectación sobre tu realidad local, la más cercana y probablemente también la no cercana. Tienes una capacidad de recibir más información de no solo de tu espacio, sino de tus compañeros, de otras entidades que están involucrando ahí contigo. Este, por ejemplo, este tipo de casos, mucho con DMT, que el encuentro de entidades que hay al respecto, sí podrían ser alucinaciones, sí podrían ser arquetipos reflejados en la alucinación, pero podría ser que no fuera así. Podría ser justamente que las entidades están por ahí, simplemente usualmente no las ves porque sería medio incómodo estar viendo duendes todo el tiempo mientras intentas mandar un correo, ¿no? Claro, Eh, claro. nos habla como tú comentabas, la experiencia psicodélica más allá de la experiencia, creo que sí nos habla de la conciencia. Y cabe mencionar, no hemos definido conciencia en ningún momento, yo en lo personal creo que no se puede definir. Eh, no creo que puedas definir con palabras qué es el producto, aquello de la cual deriva qué es la esencia, ¿no? No puedes describir la esencia Sí, es. porque estamos inmersos dentro de lo que queremos definir, Exacto, entonces es un loop autorrecursivo, ¿no? Infinito. Sí, exactamente. Sí, lo pero sin embargo, interesante, podemos hablar de la conciencia, hemos hablado de la conciencia aún sin definirla, y si bien no sabemos exactamente a qué nos referimos, podemos estar hablando de ella. Hay algo que sabemos que está ahí, aún si no es ese número, ¿no? Ese indefinible, ese incognoscible, de cualquier manera, no es que no podamos hablar de ello, solo no lo podemos definir. claro. Tú traes una camiseta roja, pero en realidad la experiencia en la cual se está basando, ¿no? Como el famoso qualia del que hablan, ¿no? La rojez del De color Chalmers. rojo. Sí, tu color rojo no existe, ¿no? En realidad, desde una perspectiva materialista, serían solamente impulsos eléctricos o vibración una frecuencia de vibración, pero yo estoy percibiendo, veo tu playera y veo totalmente un color rojo que tiene un brillo determinado, ¿no? Que tiene una cierta tonalidad.
pero eso no existe. Sin embargo, ¿cómo es posible que yo esté experimentando ese color cuando la base material que trata de justificar eso está reducida simplemente a impulsos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Lo mismo podemos extrapolar a alucinación, a lo que decías de las experiencias de MT, ¿no? Pueden ser alucinación, claro, pero entonces, ¿cómo varias personas pueden estar alucinando lo mismo? A menos que vengas y aceptes que existe la telepatía, en cuyo caso, bueno, estás aceptando que es una alucinación telepática. O aceptas que la alucinación no es una alucinación, o aceptas que la telepatía existe. Sin embargo, estas propias encrucijadas de la ciencia, pues pareciera que no nos llevan a ningún lado. Otra potencial explicación podría ser que si tal y como los estudios eh, en física cuántica, en supersimetría y en un montón de otras ramas sugieren nuestra realidad es una simulación, quizá entonces las entidades que se perciben durante estas experiencias podrían ser quienes sea que están afuera de la simulación, ¿no? Completamente de acuerdo. Y creo que justamente la parte de la simulación da para otra plática enteramente por su parte, pero más allá, si no, más allá de que podamos vivir en una simulación, la idea, la alegoría de la simulación, creo que es una excelente herramienta hoy en día. A mi percepción individual, creo que en 1000 años, cuando hablen de la hipótesis de la simulación que hablábamos hoy en día, la van a ver tan retrógrada y tan antaña como la cueva de Platón que nosotros vemos hoy en día. Bueno, es que eran solo figuritas de papel y luces. La simulación es mucho más elaborada, tenemos más tecnicismos, más alegorías computacionales con qué reflejarlos, Ujú, pero ujú. sigue siendo la teoría de la cueva de Platón sigue siendo una teoría de la simulación. Era una muy antaña. Y creo Claro. que la nuestra no creo que sea una simulación como mucha gente la plantea hoy en día. Creo que sigue siendo una metáfora. Pero es una excelente metáfora, es una excelente herramienta. Si es que sea una simulación o no, seguramente aún así no la podemos definir con los términos actuales. Debe de parecer tan retrógrado para lo que realmente es como la cueva de Platón. Ujú. Este, pero completamente de acuerdo. Y a final de cuentas, todo este tipo de experiencias que suceden en estos estados expandidos de conciencia, realmente nos hablan de algo un poco más allá. Y estoy casi seguro que muchos de la audiencia podrán empatizar con ese tipo de aseveraciones, que nuevamente podríamos analizar desde diferentes aspectos, diferentes teorías que hemos mencionado previamente, pero que nos ayudan un poco a analizar más allá de lo que parece a ver, y no son cosas que nos habla el reduccionismo materialista o la academia convencional. Ahora, si me permites un comentario adicional sobre el por qué no la academia convencional acepta este tipo de fenómenos, siendo que son tan reflejados por tantas personas, muchos podrían argumentar que es por la falta de sustento teórico o experimental. No estoy de acuerdo. Podrían argumentar que es por la falta de seriedad o estándares metodológicos de algunos experimentos parapsicológicos. Tampoco estoy de acuerdo. Y si alguien tiene alguna duda o gusta sustento de un artículo, por favor me pueden contactar. No hay ningún inconveniente con ello. El punto es compartir. Pero creo que se reduce mucho la utilidad. Hay mucha ciencia que existe actualmente que si no tiene utilidad capitalista, no funciona. Ujú. Y usualmente se acepta más en la parte capitalista que en la parte científica de inicio. Y esa es una parte muy curiosa con lo que quería entrecerrar y compartir también. La parte, por ejemplo, de esta división remota del programa, de lo que se enfocó mucho en el proyecto Stargate de la CIA, sigue sin ser aceptado en la ciencia convencional. No te lo enseñan en física, no te lo enseñan en psicología. Sin embargo, a los inversionistas no les importa. Y Exactamente. tienes a muchos videntes, pueden buscar, por ejemplo, la Asociación Internacional de Visión Remota, el IRBA, International Remote Viewing Association. Este, muchos de sus miembros justamente argumentan, ¿no? Digo, ellos trabajan directamente 100% en ello. Hay un tipo de visión remota que se llama visión remota asociativa, que se enfoca en evaluar o donde se ocupa mucho para evaluar las caídas o subidas del stock market, de las acciones, de valores. eh, y permite justamente a los videntes de manera ciega, sin saber exactamente cuál es la pregunta, dar una respuesta si esto va a subir o va a bajar. Esto se le comunica a los inversionistas y ellos continúan con ello. Hay un proyecto que lleva corriendo ya durante un par de años, dirigido por Stephen Schwartz, por ejemplo, y mi punto es, creo que cuando te metes con el dinero, si no hubiera una respuesta esperada, Claro, sería un programa que no seguiría. Y sin embargo, claro. tienes a muchos videntes trabajando en ello, que está permitiendo generar a otras personas dinero, y nuevamente, si no funcionara, no.
seguirían invirtiendo tanto dinero en ello porque hay muchísimo dinero metido en ello, aun si no se mantiene en la academia. Es esta parte de... Lo mismo aplica para el curanderismo, ¿sabes? O sea, un montón de estas prácticas que normalmente dice la gente es sencillamente superstición y la ignorancia y es porque no hay hospitales. No, a ver, es porque funcionan, porque llevan siglos funcionando y sencillamente el desconocer la epistemología o el mecanismo subyacente a todo ese fenómeno no nos excusa para sencillamente tacharlo de superstición y de pensamiento retrógrada o pensamiento mágico o lo que fuera, ¿no? Estas cosas demuestran, y estas cosas que acabas de mencionar, este grupo de gente haciendo visión remota para el stock market, no te financian 2 meses seguidos y esa cosa no funciona, Sí, ¿sabes? van años de inversión pesada. Por ejemplo, conozco una compañera, espero que pronto pueda empezar a dar clases de visión remota en el CISC, en uno de nuestros nodos de desarrollo del potencial humano, y platicábamos un poco sobre la parte de evaluación económica, y ella me comentaba que que ella no tenía necesidad por justamente los trabajos que ella mantenía en Estados Unidos, ¿no? Una persona viviendo en Polanco en un departamento bueno, y dices, bueno, viviendo en la Ciudad de México en un departamento en Polanco bien pagado, solo como Ujú. vidente, algo debes de estar haciendo bien. Algunos resultados buenos debe de haber estado yendo para que te Claro, sigan financiando de claro. tal manera, ¿no? Este, como tú dices, justamente hay muchos de este tipo de fenómenos que tachamos de retrógrados, de wishful thinking, de pensamiento mágico, ¿no? Es porque son gente ignorante, alejada de la sociedad académica. Y no es cierto, o sea, son cosas que sí suceden, como justamente Jacobo investigó con Pachita, con muchos otros chamanes, como investigó Stanley Kriebner, como investigó Villoldo, etcétera, que nos hablan de una realidad más subyacente y no directamente de la ignorancia. Hay cosas que justamente, nuevamente, ¿cuánto tiempo tiene la ciencia occidental? ¿500, 600 años? Muchos de estos rituales tienen más de varios milenios. Claro. No, no es tan sencillo, o no es muy ególatra asumir simplemente que son creencias y pensamientos mágicos muchos de estos eventos que suceden ahí. También creo que hay una situación donde creo que la magia sí sucede más en provincia porque hay menos congregación de gente, entonces hay más posibilidad de que la conciencia individual tenga más afectación sobre la realidad que en las ciudades, pero esa es otra teoría aparte. Entre más solo estás, más probable es que puedas manipular tu realidad, menos conciencias hay involucradas en el sistema. Pero ese es ese es otro punto. En cualquier caso, mi estimado, digo, creo que ya repasamos algunos de los puntos que habíamos compartido. Otro punto que, por ejemplo, quería compartir dentro de estas mismas experiencias extraordinarias será un caso que ya publicaremos pronto sobre a una persona aquí en la Ciudad de México que le aparecen monedas. Tenemos videos bueno, le caían monedas o de dónde no tengo idea. Le Caen, caían monedas. caen monedas, aparecen monedas y caen. Empezamos Mm, a analizar este caso que nos lo compartieron. Sigue pasando entre cada semana, cada 3 semanas. Instalamos cámaras en su casa. Muy invasivo, la verdad, digo, piénsalo, fue claro, una medición de año y claro. medio donde no había privacidad realmente de ellos. Y tenemos en video una presentación que ya también hicimos hace medio año, bueno, hace 3, 4 meses. Dos videos que sí grabamos nosotros hicimos toda la instalación de cámaras, toda la documentación de cómo se ven cayendo o apareciendo estas dos monedas, por ejemplo, ¿no? Y son cosas que no te puedes explicar. Ahora, y eso nos habla, por ejemplo, este caso tan extraordinario que en algún momento esperamos compartir con ustedes, nos dice algo más de la conciencia, de la física, de la realidad. No, a mí me hubiera gustado ver un destello de luz, un portal donde llegaba la mano de un demonio y aventaba la moneda, o sea, nada, simplemente en un momento hay una moneda, en un momento no hay moneda, en un momento hay moneda. El único O dato sea, no fue físico. captado nunca el momento de manifestación de la moneda, la Sí, 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 caída sí, de... sí. Dos videos al menos. Tenemos muchos donde las monedas aparecen fuera de cámara, pero tenemos por lo menos dos donde sí se ve cómo aparece la moneda en video. Dato curioso, la única parte como física que podemos rescatar de ahí es que muestra igual a 2, pero el promedio es de 1.5 segundos que suena la moneda antes de que aparezca. Curiosamente, en lugar de que la luz viaje más rápido que el sonido, aquí suena 1.5 segundos antes de que aparezca la moneda en video. ¿Qué implica eso para la física, para la arquitectura de esta conciencia o de este fenómeno? No tengo ni idea.
pero son casos anómalos que no parecen tener una explicación más allá de una parte psicológica importante, ese es el tema de ese caso en particular, pero lo que me refiero es que casos anómalos que suceden todo el tiempo hay, casos que tengan correlación, sincronización con el estado emocional de la persona, hay, pero justamente aun si lo pusiéramos esto en la academia, sigue siendo, o a eso traigo a colación este punto. Está muy padre el caso, aun si la gente dijera, sí, es 100% cierto, porque está bien documentado. Nadie va a decir eso. Bueno, seguramente no muchos, pero porque el escepticismo es muy fuerte. Pero aun si lo Mm. dijeran, ok, ¿y qué aprendiste con todo esto? Nada, que suena 1.5 segundos antes de que caigas las monedas. Con solo 2 muestras, es muy complicado. No puedes hacer esa aseveración. Pero el caso es extraordinario. ¿Cómo no podemos investigar al respecto de ello? ¿Cómo no podemos asumir que que cuando hay una emoción de este lado sucede un fenómeno de este otro? ¿Cómo no puedes asumir que hay una relación directamente entre la conciencia y una manifestación no local de la misma? Eh, pero nuevamente, ¿y le puedo sacar dinero? No, entonces no me importa. ¿Me ayuda a explicar la ciencia convencional o solo me genera muchos problemas? Me genera muchos problemas. Entonces no lo metas. Claro. Nuevamente, no significa que no sucedan estos glitches en la Matrix. Simplemente hasta que no sean útiles o hasta que no sean altamente esparcidos como las experiencias de cáncer de la muerte, como las de disociación, como la hipnosis, o justamente hasta que no tengan una utilidad capitalista como la visión remota, Sí, donde no me importa lo que diga la ciencia, si a mí me genera dinero, exactamente. que me genere dinero, ¿no? A mí siempre me Este, ha parecido irónico cómo en conferencias académicas y tal, siempre existe este debate, ¿no? De el gran tema polémico de si la conciencia existe fuera del cerebro y tal, mientras que volteamos a ver décadas pasadas y tenemos a la CIA ya directamente haciendo todos estos experimentos con Stargate ¿sabes? Entonces es como un poco una hipocresía, Sí, es básicamente, una ¿no? hipocresía académica muy fuerte. Y cabe mencionar algo del proyecto Stargate. Más allá de lo que se diga por qué se acabó o no se acabó, eh, o si persiste el programa o no, yo no creo que el programa persista y creo que el programa se vio eventualmente eliminado por una simple y llana razón, y es que simplemente los satélites son mucho mejores que los videntes. No es que los videntes no tuvieran una gran precisión al respecto de aquello que estaban viendo. eh, pero simplemente salen más baratos, son más eficientes a nivel probabilístico los espías reales, a pesar del riesgo que conviene la parte del espionaje, o directamente los satélites. Fue cuando empezaron a salir los satélites que tuvimos mejor imagen sobre el globo, que dejó de funcionar tanto la visión remota. Funcionaba muy bien cuando no teníamos imágenes al respecto de ello, pero cuando no es que no hubieran utilidad, simplemente surgió una tecnología que sustituía la eficiencia o la importancia de lo que estaban haciendo. Nuevamente, actualmente ya se dedica, muchos de los videntes se dedican mejor a predecir stock markets, y parece redituar bastante bien, pero ya veremos hacia dónde más nos lleva. El tema de psicoquinesia, por ejemplo, nuevamente comentábamos de cómo otros científicos tendrían que aceptar que su propia creencia, su propia percepción sobre el fenómeno que investigan, independientemente de cuál sea, va a tener una afectación directamente sobre los resultados. Cambiaría mucho la manera en la que hacemos ciencia, cambiaría mucho la manera en la que conducimos los estudios. Va a ser muy complicado. No vamos a llegar ahí pronto, pero yo creo que eventualmente sí llegamos ahí. Eventualmente. Y aparte, es interesante, ¿no? Lo que tú decías, estas cosas empiezan a volver de interés general únicamente cuando empieza a haber una cuestión de utilidad, ¿no? Una aplicación útil. Graham Hancock diría amigable con los valores capitalistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los psicodélicos lo tienes, ¿no? O sea, cuando de pronto existe una terrible pandemia de enfermedades mentales y de diagnósticos de enfermedades mentales, que sería de pronto, sí, ya existe toda una apertura, ya existe una industria psicodélica y ya existen empresas farmacéuticas desarrollando nuevos compuestos, pero es únicamente hasta que entra el factor capitalista en juego, ¿no? Entonces, obviamente la parapsicología no se escapa de esto y en el momento en el que aparezca ese producto ideal desde una perspectiva mercadológica,
jura lo que el financiamiento va a empezar a llegar, ¿no? Sí, y mucha gente va a decir, era muy obvio, claro, todos veíamos que eso era posible. Ese es Claro, siempre lo supimos, estaba dentro de nosotros, lo hemos... ese es exacto, es el transcurso habitual de la ciencia. Nuevamente no me acuerdo quién planteó estas fases, pero era algo como fase uno, se niega, eso no existe, hay burla, se reduce a la locura de unos cuantos. Cuando se empieza a conocer más, obviamente siempre ha habido esta apertura a investigar el fenómeno, pero no sabemos tanto. Siempre Mm, fuimos curiosos, pero no teníamos resultados, mm, estables, ujú, pero siempre fue posible. Llegamos al sí, estadio final donde, por supuesto, era más que obvio que iba a claro. desarrollar de tal manera, ya lo teníamos investigado, ya lo teníamos planteado, Es solo nos cuestión de faltaban un poco tiempo. de confirmaciones, era cuestión de tiempo. Sí, Es lo tal habitual, cual. pasó con la disociación, pasó con la hipnosis, pasó con las experiencias cercanas a la muerte, pasará con todo este tipo de fenómenos. ¿Cuándo? Toda ciencia en su inicio Eventualmente. pasó por esto, ¿no? O sea, toda. Ha sido fascinante la charla, Ramsés. Creo que esto me pareció así como que un super cierre, ¿no? Hacer esta reflexión sobre por qué estas cosas no son mainstream, porque carecen de rigurosidad, porque no hay una aplicación. Así como los psicodélicos ahora mismo están tratando de ser cooptados por intereses económicos, ¿no? Que responden a intereses que no son necesariamente los usos, los mejores usos de estas plantas, ¿no? Pero ahí está, plantas y Exacto, sustancias. pero hasta ese momento, no, hasta los prohibimos porque no Claro, permitimos ese desarrollo de la expansión de la conciencia si no hay un fin capitalizable. Te los puedo vender en medicamento, veo una utilidad práctica como tratamiento, está bien, los despenalizo y hasta te los vendo. Desafortunadamente, claro. no es una gran teoría de la conspiración, simplemente es entender un poco la realidad capitalista en la que vivimos, y mucho se rige por ahí. Tal cual. Pues súper agradecido por esta conversación, Ramsés. No sé No, a si ti, Bra, por la quieres invitación. no sé si quieres comentar, no sé, alguna página web de ustedes o alguna otra organización que trabaje estos temas que tú creas que pueda ser del interés para para la gente. Claro, y si me lo permites, también lo podemos poner ahí en la descripción del video o de Claro, la descripción del podcast, pero me gustaría invitarlos obviamente a la página del CISC, del Centro de Investigación de la Sintergia y la Conciencia, que es sintergia-cisc, CISC, .org, donde podrán encontrar nuestros nodos, el área de investigación, UPIDE, donde podrán ver ahí videos y artículos de los que hemos publicado. Está el seminario de estudio, donde nos reunimos mensualmente varias veces al mes para estudiar libros de Jacobo y temas relacionados con la conciencia, así como el área de desarrollo de potencial humano, donde estaremos ofreciendo cursos con bases científicas sobre este tipo de habilidades como visión remota, entre otras de las que hemos platicado. Adicionalmente, me gustaría compartir, para aquellos que quieran conocer más, no son pocas personas las que las investigan, la Parapsychological Association, parapsych.org, la Sociedad de Exploración Científica, scientificexploration.org, IRVA, si googlean IRVA creo que funciona, pero la Asociación Internacional de Visión Remota, hay muchas asociaciones que se dedican a investigar esto científicamente, hay muy buenas publicaciones al respecto, y si necesitan algo, su servidor lo pueden encontrar en r.ddleon@upide.org. Me pueden enviar un correo si es que gustan alguno de los artículos o profundizar en alguno de los nombres que acabo de mencionar y con gusto compartiré ahí más información. Y como siempre, Ibra, es un gusto, muchas gracias por invitarme. Espero que podamos continuar platicando en otra charla y que sea de agrado para buenísimo. tu audiencia. Segurísimo, muchísimas gracias, Ramsés, de nuevo. Seguramente aquí hay un montón de cosas que que la gente puede ir deshebrando e ir profundizando. Se tocaron multitud de elementos que son importantes. No va a ser la última charla, espero, y tenemos mucho todavía para investigar por acá. De nuevo, gracias. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, amigo. Excelente día.